que mejor hacemos eso de llevar el proceso al sensor, principalmente cuando la presión y la temperatura del proceso no nos permitirían insertar el sensor porque se destruye, no soporta los límites de presión y temperatura, o lo que se conoce como el rating. No lo soportaría. Entonces se extrae una muestra, se le baja presión, se le baja temperatura y se lleva a donde está el sensor. ¿Ok? La muestra es enfriada, despresurizada y entonces se mide el pH. Hay instalaciones retráctiles, que ya las mencioné. Debemos tener condiciones de seguridad. Ajá. Representa un riesgo, principalmente por las condiciones de presión y temperatura. Si llega a haber una fuga alrededor del sensor, porque lo vamos a desenroscar, le vamos a dar vueltas, y si llega a haber una fuga, pues podemos tener contacto con el fluido de proceso y sus condiciones. El mismo sensor puede salir disparado y es una bala, ¿ok? Para evitar accidentes, siempre hay que observar las instrucciones del fabricante al insertar y remover el sensor, particularmente cuando es retráctil. Vean esto. Nunca, y dejen quito todo lo demás amarillo, nunca del verbo never de limón, intenten retirar un sensor retráctil, a menos que estén completamente seguros de que ya se tienen las condiciones recomendadas por el fabricante. Un sensor retráctil no quiere decir lo retiro cuando sea necesario. No. Un sensor retráctil requiere que antes de retirarlo, bajemos la presión, bajemos la temperatura a los valores recomendados. Y vean aquí. Y además que la persona que está retrayendo el sensor esté firmemente parada sobre el piso, porque el sensor se va a salir del proceso disparado, ¿ok? Entonces, para recibirlo, así como balón de fútbol americano, ¿no? Así. Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta cuando tenemos instalaciones de inserción? Primero, seleccionar un tramo de tubería donde ésta se encuentre siempre completamente llena del fluido de proceso. Siempre, en todo momento. Recuerden que no podemos usar un sensor seco. ¿Ok? ¿Qué más? Hay que ver qué tanto queda inserto el sensor dentro de la tubería. Porque si no se llega a llenar, en algún momento podría no estar cubierto con líquido. Y ya sabemos lo que pasa si el sensor se seca. ¿Ok? Si el sensor se seca, entonces vamos a tener datos, mediciones y diagnósticos como si el sensor hubiera fallado. Los diagnósticos se van a disparar, pero no vamos a saber si es porque el sensor realmente está fallando o porque se secó nada más y hay que remojarlo, ya sabemos, ya lo vimos antes, lo dejamos remojando toda la noche en buffer de 4 pH y se restaura la capa hidratada, ¿ok? Entonces, primera cosa, y va en este orden de prioridad, primera cosa, ¿dónde instalemos el sensor? Donde sea el pH representativo de todo el proceso. Ahí tenemos que asegurar que siempre va a estar remojado el sensor, que nunca se va a secar. Y ya lo sabemos, porque sabemos cómo funciona el sensor, porque sabemos cómo genera su voltaje el vidrio. Por eso teníamos que hablar del vidrio y la cosa mágica de los iones de un lado y del otro del vidrio en la capa de interfase vidrio, fluido de llenado y de proceso. Por eso teníamos que saberlo. No vamos a ir por el mundo y en la planta les importa medio cacahuate
medio comino. Si el vidrio, que la capa, que 50 nanómetros, no importa, lo que quieren es que ese lazo de pH controle. Pero a nosotros, que hacemos la ingeniería en instrumentación, sí nos importa, porque eso tiene que ver con dónde vamos a escoger el lugar para instalarlo. ¿Sí ven cómo se aterriza todo el rollo teórico? Por eso es importante conocer el fundamento, ¿ok? Y entonces es muy natural para nosotros entender la razón de esto. Número 2, así como en los termopozos, la combinación velocidad y densidad pueden deformar el sensor, lo pueden pandear, hacer chueco o hasta romperlo. Ajá. Si el sensor se extiende alguna longitud dentro del flujo o la corriente del proceso, podría llegar a deformarse y podría ser que no lo podamos quitar nunca más en la vida hasta cortar el pedazo de tubo. ¿Ok? Entonces hay que estar atentos. Va a sufrir el efecto de von Karman que ya conocemos. Pues hay que cuidarlo. Velocidad, densidad, cuando el sensor está muy extendido hacia el interior de la tubería. ¿Ok? Igual, eso ya lo sabemos, pero lo tenemos que hacer consciente. ¿Qué más? Se instala apuntando hacia abajo dentro de los 80 grados de la vertical. Nunca de cabeza, porque dentro tenemos el electrolito de llenado. Y si lo apuntamos hacia arriba, ya no va a mojar la superficie interna del bulbo y entonces ya no ocurre la cosa mágica de los iones, que quién sabe qué ocurre, pero ahí dice que es una cosa mágica, para generar, lo que sí nos interesa, generar el voltaje proporcional al pH. Si lo instalamos muy cerca de la horizontal, se seca el vidrio por dentro y se rompe la conexión de generar el voltaje y enviarlo hacia su cableado. ¿Okay? Una vez inserto, hay que sacudir el sensor para eliminar burbujas de aire que puedan quedar ahí cerca en el vidrio. ¿Qué más? Sobre todo si el flujo es bajo, así como que va despacito la corriente. Entonces se sacude el sensor para retirar las burbujitas. O bien, si sabemos tener ese efecto, pues vemos el diseño de sensor con punta ranurada. Es decir, en lugar de que el bulbo de vidrio esté cubierto así como en una covachita, como retraído dentro de un tubo más grande, queda expuesto, pero tiene unas como guardas a los lados. Déjenles muestro. Vean. Glass bulbo, pH sensor. Bueno, el bulbo, en algunos diseños de sensor, está muy retraído, muy escondidito dentro del sensor. Aquí estamos. Esperemos encontrar una mejor imagen. Está muy escondidito. Dentro así de un rodetito, todo alrededor. Pues sí, como escondido. Como aquí, vean. Está el vidrio y todo su alrededor aquí tiene como protección. Entonces, si lo ingresamos, es muy fácil que atrape burbujas. Dice el apunte. Podríamos entonces mejor seleccionar un sensor con la punta ranurada. ¿Cómo es eso? Algo así como esto. El alrededor del bulbo no está completo, sino que tiene unos
como palitos, una como guarda, una como protección, pero más como una rejita alrededor del bulbo. Y entonces si hay aire atrapado, pues se va por los lados, ¿vale? A eso es a lo que se refiere. Aquí hay otro, vean, dentro puede estar el bulbo o bien puede tener una punta ranurada, como esta, ¿sí ven? Aquí ya no es fácil que se quede atrapado el aire, ¿ok? A eso se refiere el apunte. Recomendación número 5 sobre la instalación. ¿Qué pasa cuando quiero calibrar el sensor? Hay que sacarlo a calibrarlo, a limpiarlo. Ya llené mi formato, ya estuve haciendo mi prueba y error y sucede que esto se calibra cada 2 meses y medio. ¿Cómo le voy a hacer cuando lo tenga que sacar de ahí? Tengo que detener el proceso o un pedazo de donde está instalado antes de que pueda retirar el sensor para su calibración o su limpieza. Recuerdan que esto lo platicábamos ayer. Oiga, pero pues esto tiene que controlar. Si lo saco cada 2 semanas, pues me van a decir de cosas, ¿no? Consideren si quizá eso se resuelve con un sensor retráctil, porque quizá no solo nos quedamos sin el lazo de control, quizá nos quedamos sin el proceso o sin ese pedazo. Ajá. Entonces hay que considerar eso. ¿Qué más? Si no es retráctil y nada más está enroscado, pues es un tema. ¿Por qué? Porque vamos a tener que torcer, darle vueltas, 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 y vamos a tener que torcer el cable. Y esto puede romper el blindaje. Les mostré imágenes de cables con todo el trenzado de un cable metálico desnudo, sin aislante, que cubre todo alrededor, toda la longitud del cable. Ese es el blindaje. Si le damos muchas vueltas, esos cables son delgaditos, se pueden romper. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces? Pues desconectamos el cable antes de desenroscar el sensor. Pero entonces tenemos otro rollo, porque recuerden que son muchos cables. Podríamos cometer un error al momento de cablear, al momento de conectar. Y entonces podríamos ahí usar un accesorio con una tuerca unión, donde a lo que le damos vueltas a la tuerca unión, en lugar de a todo el sensor completo con su cable. Y entonces así nada más desatornillamos, desenroscamos la tapa de la tuerca unión, la parte que hace la compresión, en lugar de todo el sensor. Si el sensor es retráctil, se puede retirar sin tener que desconectar el cable. O también hay conectores rápidos eléctricos, ¿sale? Vamos a ver acá. ¿Cómo le ponemos? Tal vez en los dibujos, ¿talla? Vean, normalmente el sensor de pH, de ahí mismo, del cuerpo del sensor, le nace su cable, así como aquí. Pero algunos podrían tener un conectorcito eléctrico, para desenchurrar así también de manera rápida, desconectarlo eléctricamente sin tenerlo que roscar. Que vean, a todo le sale su cable del mismo sensor. No, sí tengo que poner la búsqueda porque vean, a todos les sale su sensor. Aquí hay unos, vean. Pueden tener nada más ahí las pistas, vean que aquí tienen pistas de cobre, para que el cable venga preparado con la contraparte y hacer la conexión eléctrica rápida. Y eso está cool porque aparte pues son pocayoques y pues no vamos a perder el cableado que ya habíamos hecho correctamente en el transmisor. Llegamos a una sola posición, se conecta el cable eléctrico y listo. También en la parte eléctrica hay conectores rápidos. Vean aquí, con estos sensores. ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Esto, lo mismo que ya habíamos comentado antes. Vean, esta es otra opción, instalar un bypass. Como aquí, tenemos el sensor y pues lo instalamos en una T, pero de esta manera. Viene el fluido de aquí abajo hacia arriba, de aquí abajo hacia arriba, la flecha va para arriba. Aquí tuve que marcar por cómo está la punta de la imagen. Choca con el sensor y se va hacia la derecha. Bueno, podemos instalar estas válvulas aquí, corte acá, en medio para drenar y que se quede vacía esta porción de tubería y entonces poder retirar el sensor, ¿vale? Esta válvula se abre para que ahora el paso sea a través de esta válvula y que nuestro sensor quede libre y vaciado aquí esta parte del proceso. Esto también se puede hacer y podría no ser tan caro. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando tenemos que instalar el sensor sumergido? Bueno, pues ya vimos que hay un montón de accesorios y que es lo más importante, que quede dentro de los 80 grados de la vertical. ¿Ok? Y el cable corre seco por los accesorios de instalación, ¿sale? Entonces aquí tenemos los diferentes dibujos de instalación, ya los repasaron ustedes. Entonces pues ya, bye. ¿Ok? Y llegamos a las recomendaciones para sensores retráctiles. Los SISFET no son retráctiles, por eso esto no venía en ese apartado, en ese principio de medición. ¿Sale? ¿Qué pasa con la instalación retráctil? Aquí está. Vean. El sensor se va a extender alguna longitud dentro de la tubería y hacia afuera tenemos muchos accesorios. Tenemos primero un cople soldable que se llama Weldalet, un cople soldable, que por dentro tiene su rosca para empezar a recibir todos estos conectores y accesorios. Vean, aquí hay un niple, ese que está roscado. Después está aquí una tuerca unión con la válvula. Después viene la válvula de bola de paso completo. Después viene otro niple aquí para conectar este accesorio de compresión. Después vean, hay 3 tuercas unión. Esta es la del sensor, con esa se pone ahí la llave española para girarlo. Y todos estos accesorios son todo el ensamble retráctil, ¿sale? Y ahí inserta el sensor. El sensor es muy largo, mide como unos 80 centímetros de largo. Y cuando es de titanio, pues es caro, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ¿qué pasa con la instalación retráctil? Todos estos accesorios simplemente tienen la función de... Ahorita, pues está como en el dibujo instalado. ¿Qué hago para retirarlo? Y es todo el rollo que dice aquí, en estos pasos. Dice, aflojo la tuerca que mantiene fijo el sensor. Ya, la aflojé. Después lo empiezo a retirar. Esto tiene sellos y gomas adentro. Aflojo este que lo mantiene ahí bien apretado. Ya lo aflojé. Recuerden, tengo que estar bien parado sobre el piso. Lo empiezo a retraer. Despacito. Bien parado sobre el piso. Despacito. Llega un primer tope y quiere decir que ya salió de la válvula bola. Entonces cerramos la válvula. Ya está bloqueado del proceso hacia la atmósfera. Ya que llegó a ese tope, pues como está muy apretadito, eso sigue presurizado, ¿eh? No crean que por cerrar la válvula ya no está presurizado. Todo el sistema se presuriza. Sigue presurizado y tengan mucho cuidado. Terminan de aflojar la tuerca o aflojan la otra, según como sea el diseño. Hacen un segundo aflojamiento de tuerca, la misma o de otra. Y queda el sensor muy suelto. Ahí es el momento más peligroso. Va, se los avienta el proceso, pum, lo cachan. Ya está cerrada la válvula.
Aquí va a estar escurriendo una parte del fluido de proceso, se lo llevan a calibrar. O ahí cerquita ponen sus buffers. Sí, más bien esto último, no tiene una válvula de relevo, ni de seguridad, ni de escape. Va siendo en el espacio que hay alrededor del sensor y cómo se recorre hacia la atmósfera. Y sí está cañón, ¿eh? Y sí hay que estar preparados. O sea, yo con mi cuerpito chiquito, bueno, ustedes no me conocen, pero estoy muy pequeñita, no podría hacer esta maniobra. Ajá. Sí hay que estar ahí bien, bien a las vivas, ¿no? Como dicen por ahí. Ya lo retiré, me lo llevo a calibrar. Regreso. Úchales. Lo mismo, pero al revés. Lo inserto con todas mis tuercas flojas. Lo inserto, llega al topecito, aprieto la primera tuerca, lo inserto despacito y con muchas fuerzas. Ahí se requiere alguien con fuerza física. Aprieto la tuerca, abro la válvula, va a empezar a presurizarse, lo empujo con mi cuerpo, mis brazos y mi fuerza, llega a un tope y termino de apretar la tuerca para fijarlo en su lugar. A veces se requieren de 2 personas, porque si por quererme estirar a apretar la tuerca no lo mantengo así como empujado, me lo puede regresar el proceso. Ajá. Es algo que tiene que hacerse con mucha precaución. ¿Ok? Y ese es el rollo que dicen aquí estos pasos. Después de que confirma que ya está seguro, no sé qué, shalala. ¿Sale? ¿Por qué no me detengo en esto y les pido que lo lean? Porque cada fabricante tiene sus ensambles diferentes. Algunos, aquí el apriete es en un solo paso. Algunos, el accesorio es un poco más sofisticado o la retracción es mecánica. Hay que darle vueltas, vueltas, vueltas a un tornillo porque en lugar de que yo lo esté aguantando así con mi cuerpo, el mecanismo es el que eh, pues sostiene la presión del proceso. Hay muchos mecanismos, pero en esencia es eso, ¿ok? Aflojo, retraigo, cierro, termino de retraer, inserto, abro, termino de insertar y aprieto, ¿sale? Entonces, eso es lo que dice ahí. Hay conectores rápidos, ya lo sabemos, y después vemos la parte eléctrica, ¿sale? Entonces, esto de la instalación retráctil es importante. ¿Tienen alguna duda o algún otro comentario? Por el momento no, maestra. Muy bien, muy bien. Conectores rápidos, ya los conocemos. ¿Y qué más? Vean esto. Aquí continuando con la pregunta de hace rato. Se recomienda tener por ahí adaptado de alguna manera un termómetro, una válvula de Dren y una válvula de relevo de presión y un manómetro cuando tenemos conectores rápidos para asegurar que tenemos condiciones en las que ya podemos retirar el sensor. Vean esto. El sensor se encuentra presurizado. Vean el manual. Presión y temperatura segura 100 libras y 80 grados centígrados. Si es más, no lo retiren. Va a pasar esto. ¿Vale? Maestra, Mande. ¿me ha tocado ver a alguien que no lo retire de la manera correcta, que lo empuje? No, hasta ahorita no, pero una vez sí ya se nos andaba yendo y el ingeniero está así chiquito, delgadito como yo. Y y luego hasta digo, ay, ese ingeniero es bien femenino, porque habla así, ay, tiene una voz bien bonita y es bien femenino, y pum, que se le va el de conductividad, era de conductividad. Y dice, ay, sí pega, dice, sí está duro, y le digo, ay, sí, ingeniero, pero pues yo no podía hacer nada con mi microcuerpo,
Y él también con su cuerpo, ¿no? Bueno, no tan chiquito como yo, pero vamos, es muy fácil que te agarre desprevenido. Uh-huh. Y tenía unas manitas el ingeniero, así como T-Rex, manitas. Y entonces, pues sí te da una buena sorpresa, ¿no? Pero no pasó, ni siquiera calificó como incidente, ¿no? Nada más, hoy sí viene duro, ¿no? Y ya. Ok, maestra, gracias. Porque precisamente sabemos que esto puede pasar, sí hay que estar muy a las vivas, porque sí es fácil que te venza la presión, no te la esperas. No dimensionamos, decimos, ay, 30 libras, pues como el carro, ¿no? Como las llantas. Pues si se poncha, pues ya se poncha, ¿no? Le tapo con la mano. O sea, no, a veces no dimensionamos cuánta presión es mucha presión y, y es fácil que pasen cosas, ¿no? Entonces siempre hay que estar mucho, muy a las vivas. ¿Ok? Ahí estamos. Más de instalación. ¿Qué más? Ven esto, dice, una vez que el adaptador rápido se retire, el operador, la persona que está ahí, debe esperar a que el proceso se enfríe a una temperatura y una presión segura y esté liberada la presión de ahí. Para que pueda retirarse el sensor sin que suframos alguna lesión o que nos salpique el proceso, ¿no? Si el fluido es peligroso, corrosivo, altamente oxidante o altamente reductor, esto no lo usen porque si esto nos salpica, pueden pasar cosas feas. Es muy fácil que pasen cosas feas. Y lo vemos hasta en el hogar, ¿no? Cuando hice mis chuletas de puerco, esas que son rositas, quedé como Calimán porque me salpicó el aceite en mi cara. Y no tomamos precaución de protegernos. Imagínense en un ambiente industrial donde las condiciones son mucho más severas, sí pasan cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces, esas son las precauciones, todas esas que vimos arriba, más el tema retráctil, acerca de la instalación de sensores de pH. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? No, creo que no. Muy bien. La cosa eléctrica, la parte de instalación eléctrica también hay que tener consideraciones. Estas son las precauciones que debemos observar. Creo que ya lo habíamos comentado. Los cables del sensor tienen que ir por una ruta de cableado lejos, lo más lejos de cables de potencia. En su propio conduit. Nunca, aquí dice never de limón, en el mismo tubo conduit o charola que cables de AC. Nunca jamás en la vida, no se les ocurra, o sea, no, de ninguna manera. No torcer el cable, hemos hablado ya de torcer el cable, se puede romper el blindaje. Vamos a hablar más adelante de amplificadores, pues enseguida. Vamos a hablar enseguida de amplificadores. Consideren siempre amplificar la señal en el sensor. Dentro de los sensores, aquí dentro de este cuerpito choncho, o a veces aquí en esta parte de la cabecita del sensor, viene una tarjetita electrónica. Sí cabe. Puede estar ahí el preamplificador.
muchos fabricantes lo tienen ahí dentro interconstruido. O también unos que se ponen en una cajita lejos, ¿no? Ahí, en una junction box, cerca del sensor. ¿Por qué hay que amplificar la señal? Porque si no está amplificada no puede viajar muy lejos, el cable tiene que ser corto. Si la señal está preamplificada, entonces ya podemos tener muchos metros de cable. Y ya lo hemos mencionado, lo hacemos hasta con la licuadora, que el analizador se encuentre lo más seco posible, porque la humedad puede puentear las conexiones. ¿Ok? Y ya, sí. Y ya. Entonces, esto es acerca de la instalación mecánica y eléctrica. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. Muy bien, muy bien. En cuanto a la parte eléctrica en el cableado, hay 3 elementos muy importantes. El blindaje. Hemos hablado de él, no hay que torcerlo. El aislamiento, las cositas de colores de plástico que rodean cada cable. Y los preamplificadores. ¿Por qué son importantes? Bueno, aislamiento. El aislamiento, que es la cosita de colores de plástico del cable, pues ya ven que hasta los mordemos con los dientes para pelar el cable y no nos importa. Es un componente sumamente importante de los cables, porque separa eléctricamente los cables. Ajá. Particularmente, ¿qué pasa con el bulbo de vidrio? Tiene como material una resistencia muy grande, del orden de cientos de megaohms. Si este componente de plástico no es de calidad, no tiene el mismo espesor, toda la longitud de cada cable hasta los cientos de metros que sean de cable. Si atrapa humedad, ajá. Si no tiene la integridad para cumplir su función, entonces, ¿qué va a pasar? Es muy fácil, dice aquí, es muy fácil que se brinque la impedancia del vidrio entre el cable y no se pueda distinguir dónde está el voltaje del pH. Por eso dice aquí, debe ser de mucha calidad. Si es inadecuado, vean esto, la señal se brinca, se bypassea la impedancia del transmisor. Y quién sabe qué rayos estemos midiendo ahí. ¿Vale? Quién sabe qué rayos sea, porque el cable de plástico no es de la calidad correcta. Por eso la recomendación de que se compre el cable con el fabricante. ¿Vale? Por eso es tan importante el aislamiento. Aunque digamos, qué cosa tan chapa. No, pues no, es sumamente importante. ¿Qué más? El blindaje. Aquí. Ya les mostré cable blindado. Ajá, esa
trencita, vean, está como trenzado, como hecho una malla, todo alrededor de todo el haz de cables. Y aparte tiene el papelito ese, ¿no? Entonces, vean, ahí está el blindaje. Aquí está, vean. Eso son cables muy delgaditos, el que se hace churrito. Y se pone en un punto de puesta a tierra y que ahí no hay que cortar con todo y así. ¿Ok? Este blindaje es el que se puede romper. El vidrio conecta impedancias altas y es muy fácil que se desarrollen cargas estáticas. Si se acumulan las cargas estáticas, otra vez, quién sabe qué rayos esté midiendo esta cosa. El blindaje, que es el cable trenzado metálico que se conecta a tierra en el instrumento, es una manera en que se disipan esas cargas estáticas. Por eso, si se rompe el blindaje por torcer el cable, vamos a tener problemas. ¿Ok? Para mejorar esta protección de la señal que traen los cables dentro, se recomienda mucho que el cable del sensor de pH esté encerrado en un conduit. Pero van a ver que una práctica común es que no tenga conduit, que esté así pelón en las plantas. En lo posible hay que meterle un conduit. Ese tubo de acero galvanizado que encuentran en los techos de los estacionamientos. ¿Y por qué normalmente no los tienen los conduits? Ay, no sé, los odio. Yo creo que les da hueva, porque mira, veíamos los sensores acá, que siempre les nace su cable, ¿no? Entonces, si es de inserción la instalación, ay, ¿por qué no me salió el que escogí? Si es de inserción la instalación, pues usas esta rosca y esta te puede quedar libre. Podrías agregar accesorios, pero si ves no hay cómo reciba esto, un tubo conduit, entonces lo dejan desnudo, así. Aquí, ve, en esta parte. Entonces, podría adaptarse a algo, pero el diámetro es grande. Y si son los diseños como las jeringuitas, bueno, ahí está en dibujo. Ah, miren, un retráctil. Si es el diseño como el de las jeringuitas, pues aquí como cuernos le pegas el conduit, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho por eso. Y como el cable es de muy alta calidad, pues es bien fácil confiarse. Pero no sé por qué. O sea, aquí está bien cañón, ¿no? Puedes poner el tubo cerca y va a quedar como abierto en este extremo, ¿no? Tampoco está fácil. ¿Ok? Y finalmente los preamplificadores. Con sensores de bulbo de vidrio, siempre en la vida, siempre se necesita un preamplificador. El nombre no me encanta, porque recibe la señal de milivolts y entrega la misma señal de milivolts. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es más como un acoplador de impedancias. Pero el circuito se llama preamplificador. Acopla impedancias grandes del vidrio, una impedanciota de cientos de megaohms, a una menor impedancia donde es muy fácil medir voltaje. ¿Vale? No podemos llegar con un multímetro a medir el voltaje del bulbo de vidrio, no nos da la impedancia. Hay que bajarle la impedancia y eso hace un preamplificador. Si el cable es muy largo, alta impedancia con cablezote, eso va a parecer una antena. Y por eso no puede ser tan largo si no está preamplificado. El preamplificador puede estar dentro del sensor. Ya les decía, hay tarjetitas dentro del sensor. O puede estar como aquí en su propia cajita que recibe cable del sensor y de ahí sale cable al transmisor. O bien puede ser parte de la circuitería del transmisor y estar pegado ahí. Nada más se le pone un switch o se configura si quiero que se use el preamplificador del transmisor. Tengan cuidado de no dobletearlo porque tampoco van a poder medir bien.
Si lo usan separado o en el sensor, que no esté activado aquí. Pero siempre debe estar. Siempre, siempre. Siempre. Dice aquí, convierte la señal de alta impedancia a una señal de baja impedancia. Que ahora sí, ya preamplificada, este cable puede ser muy largo. ¿Vale? Menos fácil que se interfiera. Entonces, por eso son tan importantes el blindaje, el aislamiento y los preamplificadores para proteger la señal que genera el sensor de pH, porque queremos que sea proporcional al pH, no al pH más ruido. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? No me... Muy bien. ¿Qué más? Mantenimiento. ¿Qué actividades de mantenimiento hay que hacer en un sensor de pH? Calibrarlo, ya hablamos de ello, y limpiarlo. También para la limpieza tenemos que determinar qué tan frecuentemente hay que hacerlo. Misma cosa, vemos qué tan limpio está, lo devolvemos al proceso, lo limpiamos y tal. Mismo procedimiento, ¿sale? Si el proceso es sucio, pues va a requerir limpieza más frecuente. Si hay sólidos, también. Si la sustancia tiene iones contaminantes, ni se diga, ¿vale? Y vamos a ver más adelante, los diagnósticos del sensor consisten en medir las impedancias de los electrodos para detectar algunas fallas. ¿Ok? ¿Cómo se limpia? Bueno, si nada más tiene como basurita así sueltita, nada más hay que echarle chorro de agua. Y ya le echamos harto, ¿no? Así muy, se lo echamos hasta presión, le ponemos ahí el dedo a la manguera, así, ¿sale? Si no es suficiente con el agüita, entonces agarramos un trapito, un pañuelito desechable, un cotoncito, un cotonetito, o un cepillito así, súper suave, como el cepillo ¿de qué será? De esos de maquillaje de las mujeres hermosas, que son de pelo de castor, de venado, de no sé qué rayos, ¿eh? Así, una brochita así, un cepillito así, bien suavecito, bien suavecito. Y gently, delicadamente, así despacito, así quitarle la basurita al bulbo. Pero recuerden que no podemos agarrarlo así como el bolero a los zapatos, porque se acumula estática, que puede tardar un rato en disiparse. ¿Ok? Entonces, agüita y un cotonetito, ahí un Kleenexito. ¿Ok? Si la suciedad es algo grasosa, algo grasoso, entonces se puede usar un detergente. El detergente emulsiona la grasa, hace burbujitas y encierra, envuelve en burbujitas la grasa. Por eso lo usamos para los trastes. Y si ya tiene cosas muy pegadas, entonces se utiliza una solución al 5% de ácido clorhídrico. ¿Ok? Ahí se remoja y se limpia, se remoja y se limpia y así. ¿Qué más? Si usan algún solvente, hagan eso en la limpieza solo sobre el vidrio, que nunca tenga contacto con la unión líquida, ¿vale? Porque los iones del solvente se difunden a través de la unión y van a generar un voltajote que dice ahí puede tomar horas o días en que se estabilice ese potencial de la unión líquida. ¿Ok? Y entonces la lectura de pH, pues olvídense, quién sabe qué rayos sea esa medida.
esa medición. ¿Ok? Hay que ser bien en extremo cuidadosos. Esto es un instrumento de medición analítica. Tiene que funcionar. Y no va a funcionar si no tenemos en cuenta todas estas consideraciones. Y va a llegar el de laboratorio y va a decir, deja tomo mi muestra que sí sirve. Y no vamos a automatizar y esa es la razón de nuestro existir. ¿Ok? Entonces, todo esto, cada cosa que dice aquí es muy, muy importante. ¿Ok? Como sea que lo limpien, siempre hay que recalibrar el sensor después de la limpieza, sobre todo si usamos detergente o ácido. Con agüita no hay tanto problema, pero si usamos detergente o ácido o algún otro solvente, vean, dice aquí, hay que remojar el sensor en buffer de 4 pH por lo menos 1 hora antes de pasarlo a calibrar. Eso es sumamente importante también. Si no, no nos va a dar la calibración o si nos da cuando lo instalemos, otra vez ya saben, bronca con el analista. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la limpieza de los sensores y lo que hay que tener en cuenta. Es sumamente importante para el desempeño del sensor. En una minera me decían, desde que sacamos nuestro sensor cada 8 días a limpiarlo con ácido clorhídrico, logramos alargarle la vida a nuestros sensores. Nos duraban 6 meses, hoy nos duran 9 meses, en un proceso de flotación de cobre en una mina. Así de rentable es, así de efectivo es seguir todas estas recomendaciones de instalación, de cableado, de cuidado de la calibración, de cuidado de la limpieza, de saber cada cuándo es el periodo óptimo, llenar el formatito, ni modo que hueva, qué horror, pero sirve para esto. Y finalmente ellos están felices con su lazo de control de pH. Eso es para lo que estamos aquí. ¿Sale? ¿Preguntas o comentarios? Muy bien, muy bien. ¿Qué más hacemos de mantenimiento? Pues tenemos que ver cómo anda el sensor del electrodo de referencia. Aquí dice, que traigas otro sensor, conecte entre sí los 2 electrodos de referencia, mida voltaje y si la diferencia es más de unos 20 milivolts, entonces su sensor ya no sirve. A mí no me encanta esta pruebita porque necesitamos de todas maneras otro sensor bueno, nuevo y probado. Y si tengo otro sensor bueno, nuevo y probado, pues mejor lo uso y me quito de tener dudas. Para lo que cuesta un sensor de pH, la verdad es que mejor lo pongo. Entonces no se me hace tan práctico, pero pues ahí está una forma de saber qué tal está nuestro electrodo de referencia. ¿Sale? ¿Qué más? Pero esa medición se hace cuando los 2 sensores se encuentran en un buffer. ¿Ok? Así nada más. Como medir la diferencia del voltaje, ¿no? Y ya. Finalmente, una funcionalidad que tienen los instrumentos, aparte de medir, es la capacidad de diagnosticar el estado en que se encuentra el instrumento. A esto se le llama diagnósticos. Los diagnósticos del sensor nos permiten detectar problemas antes de que se conviertan en un problema grande. Para deducir el estado del sensor, se hacen 2 mediciones. La impedancia del electrodo de referencia y la impedancia del electrodo de vidrio. Porque si cambian, significa que algo pasó con el sensor. ¿Okay? Entonces, primero, la impedancia del electrodo de referencia es de algunos kiloohms.
Si la unión líquida se tapa, ya no están los iones ahí fluyendo. Si los iones no fluyen, no hay carga desplazándose. Y si no se desplaza la carga, entonces esa resistencia aumenta. Por lo tanto, si la resistencia del electrodo de referencia aumenta, puede significar que la unión líquida se tapa. ¿Y ven? Como que se usa como al revés, ¿no? O también que el electrolito ya se nos acabó. Si ya no hay iones nadando ahí, pues va a aumentar su impedancia. Ya no va a ser tan conductivo el electrolito porque no hay iones que ayuden a conducir esa electricidad y entonces aumenta esa resistencia. Pero también puede significar que no está sumergido el sensor. Si no está sumergido, la unión líquida está seca. Si la unión líquida está seca es porque no hay iones que se puedan meter ahí entre los poros y por eso, si la resistencia aumenta, significa que no está bien sumergido el sensor. Y vean qué ahora hasta natural es para nosotros inferir esto. El vidrio, muchos megaohms. Aquí lo que tenemos que checar no es si aumenta, porque quién sabe cómo se mida eso. Aquí lo que tenemos que checar es si disminuye. Si disminuye, quiere decir que el vidrio ya se echó a perder o bien que el vidrio está roto. Las impedancias son un parámetro del que tenemos que estar muy al pendiente. Si la impedancia, por el contrario, es muy alto, quiere decir que ya el sensor ya está chafeando, hay que reemplazarlo lo más pronto posible. ¿Ok? Un vidrio que se ha craqueado, y no es crack de romper, sino cracking es una operación química, lo debieron haber visto en su curso de química, que es como que se fragiliza el vidrio, sigue siendo vidrio o sigue siendo el material, pero como que, sí, como que se fragiliza. Se reaccionó en otra cosa. Las moléculas se rompieron en su estructura cristalina del material. ¿Vale? ¿Qué más? Pues va a fallar más o menos después de este tiempo. ¿Qué más? La pendiente del sensor es otro parámetro de diagnóstico. Dice, la pérdida gradual de la pendiente significa que el electrodo de referencia se está contaminando. ¿Qué más? O también que el electrodo se rompe, el vidrio, o está recubierto por material del proceso que se hace como costra, o se está tapando la unión líquida. Pero si nada más vemos la pendiente, pues ven que son condiciones muy diferentes. Necesitamos complementar con la medición de la impedancia. ¿Ok? ¿Qué más? Si el vidrio se craquea o se rompe, entonces el fluido de llenado empieza a fluir entre el material vidrio y entonces va a disminuir mucho la impedancia. ¿Vale? Se pueden poner alarmas si baja mucho la impedancia de algún punto. ¿Y qué más? Ya lo hablamos, si el electrodo está recubierto así con sólidos del proceso o se tapa la unión líquida, aumenta la impedancia del electrodo de referencia. ¿Ok? Si hay muchos sólidos, pues puede ocurrir esto, ¿no? Tal vez no la taponea en sus poros, pero sí recubre la superficie, impidiendo que los iones fluyan a través de los poros. ¿Ok? Y si se tienen instrumentos ya más sofisticados, acompañados por un software, donde esto se pueda ver, esta es la pantalla de diagnósticos. Vean,
Están aquí las impedancias. No, está muy grande. Están aquí las impedancias, la lectura de pH, cuánto es el milivoltaje, la temperatura medida, la salida, la pendiente del sensor de la última calibración, el offset de la ordenada al origen, ajá. Y aquí las dos impedancias de cada uno de los electrodos, del lado de adentro y del lado de afuera, ¿vale? Como diagnóstico. Y aquí es donde se pueden poner alarmas si baja o si sube para diagnosticar alguna condición de lo que esté ocurriendo con el sensor, ¿vale? Y listo, terminamos pH, ¿ok? Vean, pasamos por instalación mecánica, instalación eléctrica, todo lo que hay que considerar, mantenimiento, limpieza, estado de los electrodos, cuidado de la señal eléctrica con blindaje, aislamiento y preamplificadores y diagnósticos. ¿Vale? Todo esto es de lo que se trata la variable y la medición de pH. ¿Cómo ven? Pues sí, está extenso el tema que repasar. Está cool, ¿no? Está muy, muy cool. También aparte por eso me la llevo tranquila, aparte de que me da hueva y me canso, y luego ustedes se aburren y se duermen, mala combinación. Pero es que vean todo lo que implica. Y tenemos que hurgar en nuestra memoria para saber por qué ocurren las cosas así. Y finalmente así es como resolvemos los problemas los ingenieros. O bueno, todo mundo, ¿no? Cuando te pasa algo dices, pero la otra vez me pasó aquello, no, mejor no. Y actuamos, ajá, con base en lo que alguna vez nos pasó antes. ¿Ok? Esto es lo mínimo indispensable que hay que saber acerca del pH y su medición en un ambiente industrial. Hay mucho más por aprender. Pero si llegan sabiendo esto, les va a ir muy bien. Si no quieren que les vaya muy bien, bueno, ahí guardan el apunte y algún día lo leen y que se les olvide de lo que hablamos aquí. Y bueno, pero de verdad, esto es muy importante. Los cotiza bien, ¿sale? ¿Preguntas, comentarios? No, maestra. Los diagnósticos. Vean, con medir una cosita más, ya sabemos qué le puede estar pasando al sensor. Y ya no es lo mismo decir, ay, ya está chafeando el sensor. A decir, oh, tiene la unión líquida tapada. ¿Vale? No es lo mismo, es otro nivel de diagnóstico y de, finalmente, tener un instrumento que haga su función en el lazo de control. ¿Sale? Entonces, esto es pH, denle una buena leída, una buena estudiada, porque sigue un tema más difícil, o más bien un tema que sí es difícil. ORP. Es un tema cortiquis, pero es muy difícil. Siempre les digo, no sé cómo le voy a hacer para explicárselos. Entonces, para el lunes, por favor, resumen hasta la página 6 y este cachito de las 7. Esto ya no, esto es un buen rollo. Les voy a platicar una patoaventura que siempre platico. Pero este cachito, pues vean que es parte de este cachito. ¿Ok? Entonces, hasta la página 7, renglón 4. Hagan su resumen. Y les voy a preguntar llegando, ¿qué es oxidación? ¿Qué es reducción? ¿Qué es un par redox? ¿Qué es oxidación? ¿Qué es reducción? Ya lo vieron en química.
¿Qué es un par redox? ¿Qué es la media reacción? ¿Qué es el potencial estándar? ¿Qué es el OR?